Queridas amigas y amigos, con gran alegría, con entusiasmo, iniciamos este nuevo vídeo sobre estos contenidos espirituales que tanto nos interesan, como son el peregrino ruso, la espiritualidad esicasta, lo que nos enseña la filocalía, en definitiva, todo lo que rodea y nos permite profundizar en la oración de Jesús. Oración de Jesús que es en sí misma todo un camino espiritual para toda la vida que nos lleva a lo profundo del alma, a eso que todos buscamos, que es la unión con Dios, la paz del corazón. Así que con alegría iniciamos un nuevo vídeo ofrecido a todos, a la gente, a los lectores del blog El Santo Nombre, a los amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, a los suscriptores del canal de YouTube y a toda la gente que nos visualiza o escucha por distintas plataformas, que ahora gracias a Fernando, a Sin, también está todo en Spotify, gracias a María Elena se están difundiendo los contenidos desde hace poquito en el Instagram, ya hace mucho tiempo Susi los difunde en el Facebook, y bueno, todo este lío que ustedes saben de Internet, que al final son distintos medios, distintos canales a través de los cuales se difunden los contenidos. Entonces, para empezar y continuar, empezar este vídeo y continuar con la lectura del peregrino ruso, que venimos haciendo muy pausadamente, buscamos esa actitud orante en nosotros mismos, que recomendamos también al escuchar o al recibir los contenidos. Actitud orante que al final nos resulta necesaria durante todo el día, porque es un modo reverente, atento, cuidadoso, vigilante, de ponernos a hacer lo que nos toca en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Así que abrimos esa instancia, abrimos esta nueva etapa, este nuevo vídeo, dejándonos atravesar por la señal de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa verticalidad y horizontalidad de la gracia que lo inunda todo. Bueno, avancemos entonces. Nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? El peregrino ha ido a un bosque, se encontró con el guardabosques que estaba muy problematizado, le dio unos consejos y el guardabosques le cedió una cabaña un poco destartalada, o una choza, mejor dicho, que para el peregrino era un palacio, y durante 2 o 3 meses el peregrino va a permanecer ahí, rezando sin cesar. Pero como recordarán al final del último vídeo, el peregrino decía: pasé todo el día sin hacer otra cosa que orar sin cesar, sin detenerme ni un solo instante. Soñé que me encontraba en la celda de mi difunto Starets y que él me explicaba la filocalía. ¿Por qué pasa esto, no? De que él se puso a rezar con tanta intensidad y ahora viene a ayudarlo el maestro. Porque él, dice, había dicho: soy corto de inteligencia, me falta entendimiento, no tengo quien me instruya. Le había agarrado ese apocamiento, fruto de la humildad, pero también quizá a veces de un excesivo apocamiento, y se sentía desconcertado nuevamente. Sentía la orfandad de su maestro, por la ausencia, el vacío que le había dejado. Entonces reza con intensidad, sus pensamientos se aquietan, entra en el sueño y empieza a soñar.
a soñar precisamente con el maestro. Me encontré entonces en la celda de mi difunto Staret y él me explicaba la filocalía. Este santo libro está colmado de gran sabiduría. Es el tesoro que contiene el secreto para alcanzar la comprensión de los designios ocultos de Dios. No es accesible en todas sus partes ni para todos. No obstante, contiene instrucciones accesibles para la capacidad de cualquier entendimiento. Para los sabios, sabias. Para los simples, simples. Es decir, instrucciones sabias para los sabios, simples para los simples. Por tal motivo ustedes, nosotros, los simples, no deben leerlo según el orden en que allí están dispuestos los libros de los santos padres, uno tras otro. Este orden es teológico, le decía el Staret en el sueño. Y un hombre no instruido, pero que desea instruirse en la ciencia de la oración interior, leyendo la filocalía, debe leerlo de esta manera. Aquí hay unas instrucciones muy precisas que quien guste de estas cosas puede seguir. Primero, el libro de Nicéforo, el solitario, la segunda parte, porque al principio Nicéforo cuenta anécdotas y resume enseñanzas de otros santos padres, y en la segunda parte explica el método respiratorio que lo hizo famoso, tanto a Nicéforo como a esta particular forma de oración esicasta. La segunda parte. Lo vamos a, Les voy a poner un enlace en la descripción del vídeo. Ustedes saben que todo vídeo, si tocan abajo, tiene un texto. ¿Mm? Esa es la descripción del vídeo. Ahí les voy a poner el texto de Nicéforo. Después, todo el libro de Gregorio el Sinaíta, salvo los capítulos cortos. Sí, también ahí hay un lío en estos dos textos. Tercero, el libro de Simeón, el nuevo teólogo, sobre las tres formas de la oración y sus palabras sobre la fe. Y cuarto, el libro de Calixto e Ignacio. Estos libros de los santos padres, y esto es verdad, totalmente, contienen las instrucciones y la ciencia completa de la oración interior del corazón, al alcance de todos. O sea, ahí tenemos todo, en estos autores está toda la filocalía. Si nuestro interés es principalmente la oración de Jesús. Le sigue diciendo el Starets, pero si anhelas encontrar el método expuesto aún más claramente, lo hallarás en el libro del Santo Patriarca de Constantinopla, Calixto. Antes de seguir les comento, a ver, de todo esto que recomienda el Starets en el sueño, yo les digo Nicéforo el solitario y Calixto e Ignacio, ya está, más sintético todavía. ¿Mm? Nicéforo el solitario, Calixto e Ignacio. También supimos hacer una lectura de Calixto e Ignacio y está en el canal de YouTube. También voy a ver si les pongo el enlace a esa lista de reproducción. Si nosotros fuéramos capaces, con paciencia, de leer estos dos autores que no son largos y de practicar con paciencia sus instrucciones, no tengamos dudas de que la oración interior va a crecer en nosotros. Será la parte, el esfuerzo de nuestra parte que la gracia necesita para producir ese calor en el corazón que nos es imprescindible. Sin ese calor en el corazón, la oración de Jesús no arraiga. ¿Mm? Sigamos entonces. Fíjense bien. En mi sueño tenía entre las manos la filocalía.
en el sueño. Y comencé a buscar el libro que el Starret me nombraba, pero no conseguí encontrarlo. Entonces el Starret mismo dio vuelta las páginas y dijo, aquí está, marcaré esta parte para ti. Levantó del suelo un trozo de carbón y con él señaló el margen de la página en que estaba el texto. Yo escuchaba atentamente cuanto el Starret me decía, tratando con todas mis fuerzas de grabarlo en mi memoria en todos sus detalles. Cuando desperté, aún no había aclarado. Yo permanecí en mi lecho, repitiendo y tratando de memorizar todo lo que había oído en el sueño, todo lo que el Staret había dicho. Fíjense cómo el peregrino es asaltado por las dudas intelectuales, aunque era una persona simple. Entonces comencé a pensar, ¿quién sabe si es cierto que se me ha presentado el alma del difunto Starets? Quizás fueron mis propios pensamientos los que se acomodaron de este modo en mi cabeza, por haber leído mucho la filocalía y haber pensado en mi Starets. Es decir, que el peregrino o el relator, el redactor del texto, era muy consciente de los pensamientos y de los sueños oníricos como digestión de las vivencias, eso que hablamos en fenomenología, ¿no? Quizá fueron mis propios pensamientos por haber leído mucho la filocalía y haber pensado en mis tarets. Ya empezaba a aclarar. ¿Y qué veo? Encima de la piedra que me servía de mesa estaba la filocalía abierta en la página que el Staret me había mostrado en sueños y con las marcas de carbón tal como yo lo había soñado. Hasta el trozo de carbón estaba al lado del libro. Esto me dejó asombrado. Recordaba muy bien que la noche anterior no había dejado allí la filocalía, sino en mi cabecera, cerrado. También estaba absolutamente seguro de que antes aquella página no tenía ninguna señal, ninguna marca. Todo esto confirmó la realidad de mi sueño y me probó que mi difunto Staret estaba en la gracia de Dios. Me detengo un momento. Fíjense ustedes, en la Biblia, en varias ocasiones se mencionan a los sueños como un espacio, como un plano intermedio que comunica ambos mundos. Este, el de la tierra, la existencia en la que nos encontramos, y aquel otro, en la otra orilla, nuestro verdadero hogar, la patria celestial. Y parece que los sueños son un espacio-tiempo, un plano de existencia que a veces resulta adecuado para que se vinculen estos mundos. Por dar solo un ejemplo, el caso de José, el esposo de María, padre de Jesús, que sueña y por eso se van para escapar de la persecución de Herodes. Es avisado en sueños por un ángel. ¿Mm? Esto se ha estudiado también en distintas culturas, en la cristiana y en otras culturas, desde el punto de vista como accedimos a esta información, a estos datos. A veces los sueños son aptos para transmitir contenidos que en la vigilia ordinaria no podrían ser asimilados. Por ejemplo, porque nos provocaría un susto tremendo la aparición de alguien que ya ha muerto de esta tierra. En la vigilia nos asustaríamos, los famosos fantasmas, por ejemplo. En cambio, en un sueño esto pasa sin una alteración excesiva. Es decir,
¿Qué estoy diciendo? Que los sueños oníricos le quitan al intelecto su habitual categorización, su habitual rigidez para organizar las percepciones. Entonces, el estado onírico permite una flexibilidad, una apertura mayor sin todo ese lío intelectual y los mensajes llegan con más claridad. Por supuesto que esto no es siempre así. El 99% de los sueños son digestión de las vivencias del día, reordenamiento de la biografía que se va acomodando todo el tiempo con cada nuevo día, resignificación de las cargas, de los contenidos, planificación empírica a nivel de imágenes del día que viene, etcétera. Ese es el 99% de los sueños. Pero hay un pequeño porcentaje, así como nos ocurre con los pensamientos. Un pequeño porcentaje de los pensamientos son inspirados, no son todos divagatorios. Del mismo modo, hay un pequeño porcentaje de los sueños que podrían ser un vínculo con el mundo celestial, con la vida que nos espera, con los seres espirituales que allí viven. Cuando hay un gran vínculo afectivo, como es el caso del peregrino con su maestro, o como puede ser con nosotros, con seres muy queridos que ya han partido, esto no es infrecuente. Percibir su ayuda y a veces recibir discernimiento. Muy bien. Sigamos. Todo esto confirmó la realidad de mi sueño y probó que mi difunto Staret estaba en la gracia de Dios. Entonces, decidí comenzar nuevamente la lectura de la Filocalía, siguiendo el orden que él me había indicado. La leí una vez, dos veces, y su lectura encendió en mi alma la voluntad y el deseo de experimentar lo que había leído. Fíjense, nunca insistiré demasiado en esto. La leyó una vez, dos veces, es decir, a todos estos autores. Y la lectura encendió en su alma la voluntad y el deseo de experimentar lo que había leído. ¿Qué quiero decir? Fíjense la dedicación que el peregrino le daba al asunto. Estaba abocado con todas sus fuerzas al asunto, al tema, a la búsqueda de la oración interior, que es lo que guía todo el libro, todo el relato. Entonces muchas veces nos pasa que decimos, oye, pero yo no logro profundizar o la oración de Jesús se me hace muy divagatoria, no consigo penetrar en la profundidad de mi corazón, me olvido con frecuencia, etcétera, etcétera. Claro, pero es que hace falta poner mucho. Junto con la gracia, siempre disponible, igual que el aire, igual que la luz, ¿m? Junto con la gracia hace falta abocarnos, es decir, unificar nuestro propósito. No se manifiestan estas cosas por lo general en la fragmentación, en la dispersión. No podemos servir a dos señores. ¿M? Entonces, cuando estamos muy dispersos, se dificulta mucho profundizar y que se abran las puertas del corazón. Es decir, el peregrino nos da ejemplo de unificación de propósito, de esa determinada determinación a la que aludía Santa Teresa, de darnos cuenta, en definitiva, qué cosa es lo importante en la vida. Cuando eso se nos aclara, nos es más fácil priorizar adecuadamente las actividades. ¿A qué le voy a aplicar mi principal caudal de energía? ¿A qué cosa? Entendí,
se aclaró para mí el significado de la oración interior después de la lectura. ¿Con qué medios se obtiene? ¿Qué produce en nuestra alma? ¿Cómo deleita el corazón y el alma? ¿Y cómo se reconoce si la dulzura que produce la oración de Jesús proviene de Dios, de la naturaleza o del tentador? ¿Mm? La dulzura que produce estos autores mencionados nos enseñan a diferenciar, a reconocer si proviene de Dios, de la misma naturaleza humana o del tentador. Así pues, en primer lugar, me dediqué a la búsqueda del corazón según las instrucciones de San Simeón, el nuevo teólogo. Acá lo tienen más resumido, ¿eh? No hace falta que vayan a San Simeón, que lo tiene bastante extenso y complejo. Cerrando los ojos, miraba mentalmente dentro de mi corazón con el deseo de encontrarlo en la parte izquierda de mi pecho y escuchando atentamente sus latidos. Ya comentamos, primero leemos. Comencé haciendo este ejercicio durante media hora, varias veces al día. Al principio no percibía nada, solo oscuridad. Luego, en muy poco tiempo, empecé a divisar el corazón y a notar dentro de él un movimiento. Más tarde, ya hacía entrar y salir de mi corazón la oración a Jesús con el ritmo de la respiración, según las instrucciones de San Gregorio Sinaíta y las de Calixto e Ignacio. Es decir, sin dejar de mirar mentalmente dentro del corazón, aspiraba y decía imaginando a Cristo, Señor Jesucristo, y luego expiraba y decía, ten piedad de mí. Fíjense que para este ejercicio fundamental del esicasmo, la frase que usa el peregrino es más breve, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Kyrie Jesu eleison me, nos enseñaba el padre Juan María. El griego, aún más breve, facilita esta combinación entre corazón, respiración y repetición de la frase. Kyrie Jesu eleison me, o Señor Jesucristo, ten piedad de mí. ¿Mm? Facilita mucho. A ver, antes de seguir, sí, les comento brevemente. Acá no hay que atarse rígidamente a algo, hay que ir aprendiendo de nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que importa? ¿Cómo se me hace más fácil permanecer en la oración concentrado, sin divagación y con el corazón cálido? Requisito fundamental, para que no sea una oración solo mental, que no sea repetir como un loro, ¿m? Sino que encarne en nosotros. Si nosotros nos quedamos quietos, por ejemplo, durante los oficios breves, o en la oración de silencio, o en la oración de contemplativa, como sea, y en esa quietud aprovechamos para repetir la oración de Jesús en la forma que a nosotros nos resulta más entrañable, podemos en esa quietud y con una respiración lenta y suave escuchar los latidos del corazón. Quizá no de acá, no hablo de escuchar de aquí, sino, mejor dicho, sentir los latidos del corazón. Empieza uno a sentir el movimiento de diástole y de sístole. Y se puede, es posible asociar a cada movimiento de estos algunas sílabas de la frase, como si dijéramos, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Esto se produce por sí solo cuando estamos atentos al corazón en el ámbito de la oración, en nuestro ámbito interior de oración.
¿Es esta la única forma? No. ¿Debo hacer esto? No. Fíjate si te sirve. Ese es el asunto. Fíjate si ayuda a que arraigue en ti la devoción y la oración de Jesús. Es como si muchas veces se habla de la respiración como un ancla, ¿no? Señor Jesucristo, ten piedad de mí, por ejemplo. Inhalo y exhalo. Y la respiración es buena ancla, pero a algunos de nosotros el corazón nos resulta un ancla aún más firme o más clavada en lo hondo. Entonces, bueno, ahí tenemos una instrucción. Por eso el texto de Nicéforo es muy útil, es breve y es muy útil. Cualquier cosa comenten en el YouTube o consulten o manden un correo, me mandan un WhatsApp para ir aclarando detalles, ¿m? De esta, la más linda labor que podemos realizar quienes amamos la oración de Jesús. Entonces, sí, al principio hacía este ejercicio 1 o 2 horas diarias, dice el peregrino. Ejercicio de atender a la respiración, al corazón. Después, mucho más a menudo, hasta que finalmente pasaba casi todo el día practicándolo. Fíjense esto, cuando sentía pesadez o pereza, o cuando dudaba, me entregaba inmediatamente a la lectura de la filocalía, sobre todo de aquellas partes que hablan del trabajo del corazón. Entonces, aparecían de nuevo la voluntad y el deseo de orar. Voluntad y deseo muy unidas. Bueno, me detengo otro momento acá. Esto es un clásico en la espiritualidad cristiana, en la vía mística y en el esicasmo, en la vida monástica en general. El ayudarnos con la lectura espiritual o de la Sagrada Escritura para volver a reconectar. Me he extraviado, me agarró la pereza, la indolencia, la negligencia, el tedio, las dudas, etcétera. ¿Cómo conecto nuevamente? Bebiendo de fuentes espirituales capaces de encender el corazón. ¿Ustedes saben por qué el libro El peregrino ruso es tan famoso y ha calado tanto en mucha gente, entre los que estamos incluidos? Creo que porque tiene esta cualidad. Estás negligente, estás con pereza, estás aburrido y te lees unos cuantos párrafos del peregrino ruso, dice, pero vaya, ¿cómo pude olvidarme? ¿O cómo, dónde se me había ido el calor del corazón? No importa dónde se había ido, pero ha vuelto. Porque hay ciertos libros, ciertos autores, en donde el Espíritu Santo está ahí. Gino, a ver, hombre, tranquilo. Entonces, el Espíritu Santo nos llega de alguna manera a través de esas lecturas y nos volvemos a encender. Es cierto que esto es una dependencia, que es depender de un objeto externo, de un libro, sí, es cierto, pero bueno, hemos de asumir la situación en que estamos, somos volubles todavía, inconstantes, expuestos a los estímulos de cuerpo y mente, ¿m? Así que está muy bien ayudarse de la lectura espiritual. Siempre tener 1 o 2 libritos muy a mano, por ejemplo, la Filocalía, la Sagrada Escritura, que la Filocalía, como son 25 autores, es como tener 25 libros ahí, de una misma temática, ¿no? 2 o 3 párrafos y ya se aviva el fuego. Bueno, bueno, de acuerdo, tranquilo. Al principio, hacía este ejercicio 1 o 2 horas diarias.
Perdón, esto ya lo leí. Cuando sentía pesadez o pereza, me entregaba a la lectura de la Filocalía, sobre todo de aquellas partes que hablan del trabajo del corazón. Entonces aparecía de nuevo la voluntad y el deseo de orar. Pasadas unas 3 semanas de este ejercicio, fíjense, es poco 3 semanas. Pero ¿cuántas veces hemos durado nosotros 3 semanas con persistencia? No digo como el peregrino que rezaba 24 horas, pero cuán poco persistentes somos, eso quiero decir, cuán poco persistentes somos. Pasadas unas 3 semanas sentí un dolor en el corazón, luego cierta dulce tibieza y paz. Dulce tibieza y paz. Todo esto me incitaba a ejercitarme en la oración cada vez más intensamente. Ya ahí se empiezan a gustar algunos frutos y entonces es mucho más fácil continuar. De este modo todos mis pensamientos estaban ocupados con ella y experimentaba una alegría enorme. ¿Qué queremos en la vida sino vivir en la alegría? Y una alegría que brote del interior y que no dependa de que pase esto, venga aquel, tener esto, que ocurra aquello otro. Desde entonces comencé a sentir diferentes sensaciones pasajeras en mi corazón y en mi mente. Pasajeras. A veces mi corazón bullía tan suavemente, se volvía tan liviano, libre y consolado que yo me transfiguraba íntegro y caía en éxtasis. Otras veces sentía un amor ardiente a Jesucristo y a todas las cosas creadas, o derramaba dulces lágrimas de agradecimiento a Dios, que se había apiadado de mí, del pecador. A veces mi inteligencia, tan torpe antes, se agudizaba tanto que entendía y meditaba con facilidad sobre cosas que no me hubiera atrevido a pensar en otro tiempo. A veces un agradable calor se esparcía desde mi corazón a todo mi cuerpo, y yo, conmovido, humilde, sentía a mi lado la presencia de Dios omnipotente. Qué maravilla estos párrafos. A veces con solo invocar el nombre de Jesucristo, experimentaba dentro de mí una alegría inmensa y entendía lo que él había dicho. El reino de Dios está dentro de vosotros. Fíjense, todos estos son efectos de la oración de Jesús practicada con intensidad, con deseo ferviente y con mucha entrega, con mucha entrega. Dos consideraciones. En fenomenología lo veíamos, pero también en otros sitios, en otros vídeos. Cuando el pensamiento cesa, cuando el pensamiento cesa, o no digamos tanto, disminuye notablemente, ese silencio que adviene en el recinto interno del ser humano es gracia pura. Es decir, imagínense que estamos llenos de gracia o llenos de luz, llenos de la energía del Espíritu Santo, diría el Padre Juan María. Cuando los pensamientos cesan o disminuyen en gran forma, esa luminosidad interna propia de nuestra naturaleza original se hace evidente. Eso es todo lo que está describiendo el peregrino. Explicado desde el punto de vista, llamémosle, de la fenomenología del psiquismo. Estamos diciendo, a la disminución radical de los pensamientos le adviene un bienestar propio de la naturaleza original, fundamental del ser humano. Si lo viéramos en lenguaje
religioso, en el idioma de la religión cristiana, decimos, al dejar de divagar, el Espíritu Santo puede penetrar e impregnarme. Podemos verlo como un descenso o podemos verlo como un permitir que la efusión del Espíritu nos colme, nos transforme. Y son numerosos los esicastas, los monjes, los solitarios, los ascetas en toda la historia humana, numerosos los que enfatizan en que el cuerpo también se ve beneficiado de esto con una fuerza que no es lógica para gente que se alimentaba poco o que tenía mucha edad, una fuerza que es espiritual, es la fuerza del que soy, la fuerza del que yo soy. ¿Quién? El Hijo de Dios espiritual que eres. Muy bien. Entonces, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta es una de las consideraciones que les quería decir. El silencio es muy esquivo, es muy declamado, pero poco practicado. Y se requieren muchas cuestiones para que un silencio profundo y verdadero se produzca en la persona. La principal de ellas, la gracia de Dios. Otro factor importante, nuestra unificación, no ser personas fragmentadas, porque cada fragmento produce ruido, ruido mental, que concomita con tensiones físicas y que suscita nuevas divagaciones. Yo no sé lo que es el silencio, solo, solo la disminución de los pensamientos. Pero ya eso es basta, ya eso es basta para que uno atisbe, vislumbre, se asome apenas al otro mundo, a ese mundo de la contemplación del que tanto se habla, que no es más que, dicen, la unión con Dios en un abrazo amoroso. Yo creo que el peregrino ruso y la oración de Jesús es un camino inmejorable para ir a ese silencio místico al que quizás muchos de ustedes, entre los que me incluyo, aspiramos. Cada uno con su etapa, cada uno en su momento de proceso. Creo que la persistencia en la oración de Jesús y una práctica adecuada nos va a ayudar mucho. Cuando digo práctica adecuada, me refiero a seguir instrucciones precisas de este autor, de este otro, y luego ser muy pacientes y dedicados en el camino emprendido. ¿Mm? Sé que me queda algo más por comentar, pero bueno, se me ha ido. Mientras experimentaba estos goces consoladores, noté que los resultados de la oración del corazón se manifestaban de tres maneras. Miren, esto está muy interesante. ¿Cómo se manifestaban los resultados de la oración del corazón? En el espíritu, por el amor a Dios, la paz interior, el enaltecimiento de la inteligencia, la pureza de los pensamientos y el recordar constantemente a Dios. En los sentidos, por el agradable calor del corazón y el bullir suave en su interior, el esparcirse de la dulzura por todo nuestro cuerpo, por el sentirse liviano y animado, el gozar de la vida y por la insensibilidad para con las enfermedades y las penas. En las revelaciones,
por el esclarecimiento de la inteligencia, la comprensión de las sagradas escrituras y de la voz de las cosas, por el desprendimiento de las vanidades, el conocer la alegría de la vida interior, la seguridad de que Dios está cerca de nosotros y de que nos ama. Qué maravilla. Acá lo vamos a dejar por hoy a la lectura, porque después de unos 5 meses tiene que irse de ahí el peregrino. No tenemos para marcarlo, lo vamos a marcar así. Entonces, permítanme unos minutitos con estos goces consoladores. Los resultados de la oración del corazón se manifestaban por el amor a Dios, la paz interior, el recordar constantemente a Dios. Estoy salteándome algunos para ir a los centrales. El agradable calor del corazón, la dulzura que se esparcía por el cuerpo, sentirse liviano y animado. Gozar de la vida era posible. Y la insensibilidad para con enfermedades y penas. Es muy característico de los relatos en los apotegmas de los padres del desierto, de los esicastas, y la vida monástica mística, esta capacidad que tenían los espirituales para sobreponerse con bastante facilidad a las penas y sufrimientos corporales. No necesariamente que se les curaba el cuerpo, sino que ellos lo llevaban bien, con facilidad. ¿Y por qué? Porque estaban viviendo la vida del espíritu. Es decir, por decirlo de algún modo, estoy siendo el espíritu que soy y no estoy identificado con las funciones o herramientas que vienen a ser el cuerpo y la mente. Soy el espíritu, estoy viviendo la vida del espíritu, en verdad. Entonces veo que el cuerpo está enfermo, que duele, que pasa esto, que pasa aquello, pero se afronta de otra manera, con una liviandad, una alegría, una facilidad que no es habitual. Vieron que es muy común, no sé, aquí en España, yo recuerdo mucho, se decía en mi familia, lo he escuchado en otros ámbitos, por ejemplo, una persona muy anciana, ¿no? Pero que sobrelleva bien la ancianidad. Se escuchan comentarios del tipo, es que tiene un espíritu. ¿Mm? Esto decían de una de mis abuelas, es que tiene un espíritu. A esto se está aludiendo, no sé si sabiendo o no. Claro, tenía, no sé, 100 años y achaques por donde busques, pero ahí andaba lo más enérgica y alegre, porque el espíritu. Es interesante reflexionar sobre esto. Por eso, lo más importante que podemos hacer en la vida es cultivar, alimentar y vivir, habiéndolo descubierto, desde ese espíritu que somos, que soy. Mario, pero estás acá muy enfatizando en los dones, en los regalos, en los beneficios de la oración. Sí, exactamente. Pues yo no sé cómo es amar a Dios de otro modo. Yo hasta ahora lo conozco a través de los dones que recibo de Él, o que se ausentan, o que vuelven, o que van y vienen. Es cierto que es más altivo amar a Dios en sí mismo y no por sus dones. Debe ser estupendo. No podemos hablar de eso, yo no puedo hablar de eso. Amar a Dios por sí mismo. Siempre hasta ahora está referido a la vida que me dio, a la creación que hizo, a las sensaciones que se producen de la gracia, etcétera. Bueno, son estadios de la vida espiritual. Veremos cómo sigue. ¿Eh? Ahí está. Yo creo que por hoy ya lo podemos dejar. Sí. ¿Qué más?
Bueno, ya para terminar, muy, muy linda experiencia, estamos muy agradecidos, la que hemos vivido con la gente de la oración centrante, de la extensión contemplativa, eh, que tuvimos oportunidad de asistir el sábado pasado. Hoy es domingo, estoy grabando esto el domingo 9, el sábado 8, ayer de noviembre, estamos en noviembre. Una horita de oración centrante que incluye un poco de lectio e intercambio, una muy linda experiencia de fraternidad. Así que estamos muy agradecidos a Dios, por supuesto, y a ellos, a la gente de la oración centrante, en la línea de Thomas Keating, a Fernando, que nos acercó a esta experiencia, y ellos nos invitaron y nosotros asistimos gustosos. Y vamos a poner ahí los horarios también para que podamos seguir asistiendo, quienes lo deseamos, los días sábados, a ese horario, a esa capilla Thomas Keating de las 8 de Argentina, 12 horas de España. ¿Mm? Porque los sábados a la mañana nosotros no tenemos oficio breve, pero quienes querramos podríamos ir a esta capilla de oración centrante. Nos va a venir bien. Y nosotros retribuimos esa invitación para los primeros días de diciembre, el día 6 de diciembre. Ya después lo comunicamos bien por los diversos medios, pero si quieren ir marcando, el sábado 6 de diciembre, ellos vendrían a visitarnos a una oración que nosotros prepararíamos para recibirlos. ¿Mm? Así que bueno, muy linda experiencia de intercambio, de fraternidad, que ojalá podamos ampliar también con otra gente, rumbo poco a poco hacia el armado de una oración interreligiosa, que será mucho más dificultoso organizar, llevará más tiempo, pero hacia eso vamos, a tener un pequeño espacio, ¿no? Quizá mensual, quizá bimensual, ya veremos, de comunión fraterna con otros que vienen a lo mejor por otros senderos, pero de camino al mismo Padre de todos. También, recuerden, ya tenemos implementada una misa mensual de la fraternidad, la Eucaristía, a la que podemos asistir virtualmente, que nos ofrece el Padre José Antonio Heredia, desde Valencia. Bueno, quien vive en Valencia o quiera llegarse por allá puede ir presencialmente. Es el tercer sábado de cada mes, a las 19 horas de España. Y este sábado que viene, así que ya tendremos la segunda Eucaristía en la fraternidad. Bueno, nada más por hoy. Les mando un abrazo fraterno a todos, sin distinción, invocando de ser posible sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto. Gino también manda saludos.